al 41. Él es un politólogo y escritor. Acaba de publicar un libro que se llama Democratización en Cuba, un manual conciso. Estamos hablando de Julio Schilling. Julio Schilling es miembro del American Political Science Association, que es la asociación estadounidense de ciencias políticas, el International Political Science Association, que es la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, y el Pen Club de escritores cubanos en el exilio. Sus artículos y ensayos han sido publicados en muchísimas publicaciones, revistas, periódicos y sitios de internet aquí en Estados Unidos, en América Latina y Europa. Señor Schilling, gracias por estar con nosotros. No, un placer de estar con ustedes esta mañana. Y gracias por el obsequio del libro. Tuvo la cortesía de traernos un libro. Antes que todo, ¿dónde se puede obtener el libro? Bueno, se va a hacer la presentación el 29 de septiembre, la semana que viene. Está ahora disponible en Amazon, pero oficialmente se va a hacer la presentación la semana que viene en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad, el jueves 29 de septiembre a las 7 de la tarde. La entrada es abierta al público, pero está disponible ahora a través de Amazon, y a partir del 29 pues estará en algunas de las librerías locales. Y esta presentación, que va a ser en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad, va a contar con la participación de Frank Rodríguez. Frank Rodríguez, un conocido analista político, del escritor y poeta Jorge García, del doctor Santiago Alpizar, abogado, y de Ramón Saúl Sánchez, que es conocido por todos, un activista de derechos humanos, dirigente del movimiento Democracia. Sumamente importante el panel de gente que lo va a presentar, Julio, porque son todos cubanos que conocen la letra chica de la historia y del sufrimiento cubano desde distintas disciplinas, tanto el doctor Alpizar desde lo legal, como Ramón Saúl Sánchez, que ha vivido y vive permanentemente pendiente de cómo ayudar a cada cubano que está en problemas fuera de la isla, ¿no? Correcto. Y la bienvenida la va a dar el padre Rumín, sí, efectivamente. Y el moderador va a ser el doctor Ángel Omar Bento. El lema de la presentación, verdad, justicia y reconciliación, va al corazón del propósito del libro. El libro es un libro corto que en efecto señala 10 puntos que considero necesarios, particularmente los primeros 7, para lograr transitar hacia una democracia. Es un error olímpico el pensar que una vez que un país es libre, claro, y decimos libre porque hay una abdicación de poder, porque se cae el régimen, que a partir de ese punto tú dices, ya llegamos, ya somos una democracia. No es cierto. O sea, muy frecuentemente, lamentablemente, hay una reversión al despotismo, particularmente cuando ese camino parte desde un régimen totalitario, o sea, donde no solo está el dominio político, sino el dominio económico, el dominio social, donde la esfera política en efecto controla todos los aspectos de la sociedad. Dictaduras que surgen en esa transición hacia la democracia desde ese puerto no siempre llegan, por una serie de factores que, y ahí es el propósito principal del libro. Pero los dos retos más grandes que tiene una democracia incipiente que busca alcanzar un estado exitoso es cómo lidiar con su pasado y cómo fundamentar instituciones democráticas. El lidiar con el pasado o sea, en otras palabras, quiere decir cómo tú vas a tomar en cuenta todo lo que ha ocurrido, esa historia tenebrosa, cómo lo pones en la perspectiva mirándose al futuro, y cómo puedes fundamentar instituciones democráticas.
Después entonces, por otro lado, tú dices, ¿cuál es el enemigo peor que tiene un proceso de democratización y la democracia en sí? La impunidad. Porque no puede haber un Estado de Derecho si no hay impunidad. Entonces hay una serie de políticas que si no se implementan, en efecto dejas la puerta abierta, que en el mejor de los casos, si logras pasar el terreno y ampliar determinadas libertades, mejorar el estado económico de las personas, nunca llegas a tener una plena libertad. Por ejemplo, el caso de Rusia, que es un ejemplo clásico, o sea, donde yo creo que podemos concluir que sí, los rusos están mejor ahora que cuando estaba Stalin en el poder, pero no podemos catalogar a Rusia como una democracia funcional, no lo es. Sí, hay una oposición, pero una oposición que cada vez que un líder de la oposición pues presenta una amenaza para competir con el poder político es eliminado. Los intereses comerciales están todos plegados al poder político, absolutamente todos, y cualquiera que intente pues poner en cuestión esa posición enfrenta cárcel, pierde su negocio. Entonces es un despotismo nuevo que lo estamos viendo. En parte, mira, las dictaduras del siglo XXI pues también son otro variante de ese modelo que tiene una simulación democrática. Claro. O sea, que esto es un peligro real. Pero para llegar a ese momento, para enfrentar ese peligro, eso tiene que pasar porque deje de existir el sistema que impera en Cuba desde hace 50 años. ¿Cómo se sale de eso? ¿Qué salida va a haber? Usted ha mencionado la Unión Soviética, desapareció la Unión Soviética, se desmembró la Unión Soviética, sigue ahí la Federación Rusa, pero otros países que eran parte de la Unión Soviética son países independientes. El mejor ejemplo quizás es Ucrania. En Polonia se desbarató el aparato represivo que era básicamente lo que es un gobierno comunista. En Hungría, en Bulgaria, en Rumanía, ¿no? En todos esos países yo creo que hay una constante, que es que gente dentro del mismo sistema, dentro del gobierno, dentro del partido político único, el Partido Comunista, y dentro de las Fuerzas Armadas decidieron esto no sirve, no hay futuro, hay que buscar una salida. Yo no veo que eso esté ocurriendo en Cuba. Yo veo que es un régimen cada vez más recalcitrante. Ahí sigue Raúl Castro, ahí siguen los dinosaurios estos, Machado Ventura, Ramiro Valdés. No parece haber un delfín que no sea de la familia Castro, el vicepresidente que tienen, me parece, Díaz-Canel me parece más que todo una figura decorativa, y las personas más jóvenes que forman parte del sistema de gobierno, me parece que son tan talibanes, tan recalcitrantes como los viejos. ¿Qué salida puede haber en Cuba? Yo no veo gente que esté dispuesta a llevar a cabo ningún tipo de auténtica apertura económica o política, que hacen medidas que más que todo son maquillaje, y con la intención no de avanzar hacia una sociedad más libre, sino a cómo mantenerse en el poder, dadas las circunstancias a las que tienen que adaptarse. Antes de que todo esto se ponga en marcha de la democratización en Cuba, ¿con quién se habla? ¿Con quién se habla ya? ¿Cómo claro. se sale de aquello? Claro. Mira, sin intención de evadir tu pregunta, te digo que el próximo libro es La Liberación para Cuba. Esta es la democratización para Cuba. Pero ¿por qué lo empecé de esta forma? Porque muchas veces regímenes incluso fingen su muerte. O sea, fingen su muerte, quiero decir que ellos mismos dan como parte de un proyecto de supervivencia, un simulacro de que han caído, un simulacro de que han concluido, de que hay un reformismo. Mira, Rumanía, la verdad es un ejemplo clásico. En otras palabras, y ahí tenemos un ejemplo que terminó violento. Sacaron a tiros al dictador y a su mujer, pero eso, el Frente Nacional de Salvación, no, es que el Frente Nacional parece que para en Cuba. Ahí está la cosa, el Frente Nacional de Salvación eran en efecto los mismos partidarios de Ceausescu. Lo único que hicieron es
eliminar a Ceausescu, y no fue hasta 13 años después que tuvieron las primeras elecciones donde había una fuerza que competía en la democracia. Pero comenzaron con eliminar a Ceausescu. Yo no creo que en Cuba se vean muchas posibilidades de que vayan a eliminar a... Ahí vamos a eso. Todo indica que van a morir de viejos los dos. Ahí vamos a eso, Ricardo. Y son bastante longevos, lamentablemente. Sí, pero el problema es que en estos momentos la dictadura castrista está, por medio de la cultura, está infundiendo determinados conceptos, y no solo la dictadura y sus apologistas, sino determinados intereses comerciales que están buscando para el caso cubano una alternativa donde presente una simulación democrática, y esa es la gran preocupación, y por eso es que hay determinados conceptos que después brevemente lo podemos entrar, pero vamos a la raíz de tu pregunta. El régimen castrista es en efecto un régimen totalitario con liderazgo sultánico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es un régimen donde el liderazgo está de alto personalismo. En otras palabras, en este caso está directamente la dinastía, la familia. Hay similitud a lo que hay en Corea del Norte en ese sentido. Es el factor de cohesión. Fidel Castro sigue siendo el factor de cohesión de toda esa monstruosidad. Ellos ahora están tratando de pasar lo que el sociólogo Max Weber llamó la rutinización del carisma, o sea, el liderazgo sultánico carismático, la verdad, cuando ya están por concluir por la muerte física, tratan de pasar esa legitimidad, digo legitimidad entre comillas, a una institución, en este caso el Partido Comunista, que en realidad son las Fuerzas Armadas las que lo están llevando. Vamos a ir a la pausa y regresamos con esta interesante conversación con Julio Schilling, politólogo cubano. Acaba de publicar un libro que va a ser presentado próximamente en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad el 29 de septiembre, el jueves de la semana próxima, no de esta semana, a las 7 de la noche. El libro se llama Democratización en Cuba, un manual conciso. Regresamos. Acaba de publicar un libro, les repito, va a ser presentado el 29 de septiembre, jueves de la próxima semana, en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre, a las 7 de la noche. Es un lugar bueno para presentarlo, el Salón Varela. Yo soy un gran admirador del padre Félix Varela, de su obra, de su vida, de su ejemplo, y yo pienso, señor Schilling, que parte del desastre que estamos viviendo en Cuba es que los cubanos nunca le hicimos caso a personas tan ilustres, y la historia de Cuba está llena de personajes así brillantes, con un auténtico sentido, vocación de democracia, con sabiduría, y que el padre Varela es un ejemplo, José Martí es un ejemplo, y les tocó el exilio. Lo que les tocó fue un larguísimo exilio, como nos ha tocado a todos nosotros, en Nueva York. ¿Será que hay algo que... Porque usted estaba hablando de la justicia y estaba hablando de la memoria. Yo no sé, a veces a mí me parece que como pueblo los cubanos no aceptamos la responsabilidad nuestra por los que no. Me pasó, yo no acabo de entender cómo es que la gente gritaba paredón en 1959, no entiendo. A pesar de que se salió de un gobierno que había llegado al poder mediante un golpe de Estado, que fueron pocos los que protestaron el golpe de Estado. Se aceptó un golpe de Estado a solo meses, prácticamente días de unas elecciones. No entiendo, ¿no será que también tenemos que hacernos un autoexamen y aceptar nuestra responsabilidad y enmendar? ¿No? Yo no creo tanto que es un fenómeno, digamos, por determinismo cultural. Pero tú mencionaste varias cosas y empezaste por la figura del padre Varela y de muchos de nuestros próceres, Martí, Carlos Céspedes, y algo faltó en la República, y precisamente por eso hay determinados señalamientos, que el primer punto que empieza es la justicia.
Lo que faltó en la República fue, después de las guerras de independencia, un sistema de justicia. En Cuba hubo en efecto una guerra civil, donde parte de esa guerra civil apoyó la metrópoli. Se cometieron enormes injusticias. Los mambises quedaron despojados de sus propiedades, de sus bienes. En otras palabras, lo que ganaron quedaron... Quintín Bandera, el primer trabajo que tuvo Quintín Bandera, un general mambí, fue barrendero en el ayuntamiento de Santiago de Cuba, un general. Exacto. Y sin embargo, los voluntarios, o sea, los guerrilleros, los que sirvieron a la metrópoli... Los voluntarios, que quizás muchos de nuestros radioescuchas son cubanos y muchos son cubanos que no han tenido oportunidad de conocer la historia de los voluntarios, eran españoles y cubanos que actuaban como las brigadas de respuesta rápida ahora en Cuba, como la gente esta que hace los actos de repudio a los disidentes, gente que se dedicaba a caminar por las calles de La Habana y de otras ciudades del país a golpear a quienes favorecían la independencia. Martí y la familia de Martí fueron víctimas de esos atropellos de los voluntarios, cuyos descendientes son, creo yo, no sé si descendientes de forma biológica, pero por lo menos de formación del alma, son quienes hacen los actos de repudio ahora. Correcto. Y esa ausencia de justicia, en efecto, pues estableció un modelo que creía poco en un Estado de Derecho, porque de hecho no se ejercitó. Entonces, si tú quieres un Estado de Derecho, la impunidad no la puedes tolerar, porque la impunidad lo que invita, si tú quieres fundamentar instituciones democráticas, tú tienes que dar a que las personas respeten la ley, las personas tienen que responsabilizarse por sus acciones. Por eso es fundamental la justicia, y la Corte Penal Internacional le llama justicia transicional. En efecto, es un mecanismo que busca tres cosas: esclarecer el crimen, sancionar al culpable e indemnizar a la víctima. Otro factor que hace falta es descomunizar. En otras palabras, si no se hace un proceso de descomunización, pues estás sirviendo de una apología al régimen previo. Pero ¿cómo se hace eso? Bueno, ahí vamos que porque mire, inevitablemente nos guste o no, y a mí personalmente no me gusta. Yo le digo, yo soy una persona que, al igual que digo, que soy producto de la sociedad estadounidense. Yo me crié aquí, yo estudié aquí, yo viví en Estados Unidos, yo viví en el norte. Yo me siento muy cubano y admiro mucho las figuras ilustres de nuestra historia. A mí me parece que Cuba, al igual que ha sido castigada injustamente por la historia, también ha sido bendecida por la historia. En Cuba nació mucha gente inteligente, a quienes le debimos haber prestado atención. Yo soy un estudioso del padre Varela, humildemente. Yo soy un estudioso de Martí. Yo soy un estudioso de José Antonio Saco, de José de la Luz Caballero. Cuba sí tuvo, en la guerra de independencia, en la época colonial, después de la República, muchísima gente ilustre, pensante, gente que debieron hacer, se les debió prestar atención, que eran paros. En cualquier otro país quizás se le hubiera prestado atención, y yo no sé, se nos fastidió el país. ¿Cómo lo rescatamos? Y para rescatarlo, para hacer todo esto, habrá que contar con alguna de la gente que forma parte de aquella sociedad que muchos no conocemos. Han pasado 58 años, los países cambian en dictadura, los países cambian en democracia. Este país no es el mismo país de hace 20 años, y eso no es ni malo ni bueno, es lo que es. Argentina no es el mismo país de hace 20 años. En Cuba han pasado 58 Argentina años. No es el mismo país de diciembre de acá. Bueno, ¿cómo hacemos bueno, esto? Y le admiro su idealismo y su tesón y su disciplina y su rigor, pero ¿cómo se llega a ese momento? Ahora vamos, porque quedó en el tintero, antes del corte, estábamos describiendo el tipo de dictadura, y es importante entender, o sea, el problema, para entonces ver, bueno, cuál es la receta que mejor se aplica. Claro. En este momento la dictadura está en campaña de limpiar imagen, de transferir legitimidad a las instituciones, Partido Comunista principalmente, que en este
su parte relevante son las Fuerzas Armadas. ¿A qué están apelando? Bueno, es necesario promover una amnesia general. En otras palabras, esto ha sido simplemente una diferencia entre dos estados, el cubano dictatorial y el norteamericano. Tal vez se cometiera un exceso de ambos lados, y llevar este argumento contando con una cosa muy importante, y eso es los intereses comerciales, porque la economía lamentablemente ha ayudado al despotismo de una forma muy significativa, porque en efecto ha introducido un relativismo moral que es muy peligroso, porque vemos como dictaduras totalitarias que no respetan mínimamente los derechos humanos, que cometen genocidio, China por ejemplo, como la sociedad norteamericana y las sociedades libres han aceptado el comercio, el trato con una dictadura tan cruel como la China. No es la única, tenemos a Vietnam, tenemos a Laos. China es quien mantiene a Corea del Norte. No, y yo le digo una cosa, si mañana hay una suerte de apertura económica en Corea del Norte, aceptan al enano maldito ese, con armas nucleares ahora, lo aceptan. Es que así, lamentablemente, funciona el mundo, ¿no? Y el capitalismo es una forma de hacer negocio, de manejar una economía. Verdaderamente no es una ideología política que tenga que ver más allá de la libertad económica, que es importante, ¿no? Pero si mañana el dictador de Corea del Norte dice, sí, voy a permitir que las empresas estadounidenses fabriquen motores de avión, para allá va la Boeing mañana, y por supuesto la mano de obra va a ser más barata. Hay que lidiar con eso. Pero es triste, es horrible. Pero es que ahí es donde está la clave, y por qué los valores democráticos y la ética democrática hay que fundamentar, hay que promover una concienciación correcta, y o sea, tiene que haber políticos de valores que digan, mira, aunque el teléfono celular te cueste más dinero, no vamos a dar preferencia a regímenes que se comportan de esta forma. Pero no va a haber esos políticos, no los hay. Bueno, pero no lo hay precisamente porque estamos en una ola de decadencia. Mira, Rómulo Betancourt, por ejemplo, pagó un precio económico al decir que no iba a comerciar con dictadura ni de izquierda ni de derecha. O sea, yo creo que sí hay, y eso es lo que entiendo, que una democracia como que tiene que ganar por voto, pues ningún presidente pues quiere eso sobre sus espaldas, ¿no es verdad? De tener que, bueno, decirle a su sociedad van a tener que pagar más por determinados productos de consumo. Pero esto hay que entenderlo como un problema sistémico, como un riesgo sistémico de por el tema del comercio. Pero le pregunto, ¿se podrá lograr? Porque mira, hay una encuesta que acaba de ser dada a conocer por la Universidad Internacional de la Florida, que según esa encuesta podemos disputar la metodología, pero eso es lo que dice la encuesta, que una mayoría de los cubanos de aquí del sur de la Florida favorece la política de apertura del presidente. Yo estoy seguro que esa mayoría de cubanos que favorece eso, si vamos a darle credibilidad a la encuesta, no lo hace porque quieren que se quede la dictadura, pero yo creo que sí lo hacen porque se les permite viajar a Cuba y visitar a sus familiares, se les permite que sus familiares vengan acá, y a lo mejor hay gente que dice, tú sabes que lo otro es verdad, no funcionó la política de mano dura, que verdaderamente era política de retórica dura y mano no tan dura, ¿no? Entonces yo no veo, yo estoy de acuerdo con los principios suyos, yo estoy de acuerdo, yo creo en la democracia, yo me voy a ir a mi tumba creyendo en la democracia, que está bastante cerca, probablemente, pero yo no estoy seguro que la mayoría lo entienda así, y no es culpa, no digo que sea gente mala, es que yo creo que a lo mejor la gente ha dicho, mira, aquella ha durado 58 años, no hay salida, no va a haber una guerrilla de nuevo en el Escambray ni en la cordillera de los Órganos. El hijo de Raúl Castro es tan sinvergüenza como su padre. Mariela es una hipócrita que dice defender a los gays siempre y cuando sean comunistas, y no le veo y el exilio, y queda mucha gente con fervor, pero no veo que hay un liderazgo así como lo había antes. Tu punto es válido, pero fíjate, varias cosas, Ricardo y Diego. La encuesta esa, por ejemplo,
yo tengo muchos amigos en el Cuban Research Institute, o sea, que fue quien auspició este tipo de encuestas. El problema de estas encuestas es que no dan el contexto completo. En otras palabras, han habido otras encuestas donde cuando van a atar la cuestión del respeto a los derechos humanos, pues ya inmediatamente te da otro enfoque. O sea, estás a favor de dejar las sanciones hasta que se respeten los derechos humanos. Así. Entonces, de pronto, hay una inclinación mayoritaria. Cuando se dice, bueno, ok, esto no funciona, pero sin embargo tampoco ha funcionado la apertura económica en Cuba, que desde el año 93 la economía, en efecto, es una economía híbrida. Entonces, si una no sirve, la otra tampoco sirve, porque ninguna de las va a producir. Pero hay una que le permite, y esto es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ninguna de las dos ha funcionado. Ni la política que existía antes del 17 de diciembre fue cuando hace 3 años, cuando el presidente Obama en el día de San Lázaro 2014, sí, hace aquel anuncio, no tumbó al régimen. El embargo tampoco fue para tumbar al régimen, ¿no? claro. Aquí en Miami las cosas no se discuten con toda la claridad que merecen a veces, ¿no? Pero ya esa discusión es irrelevante. Pero la gente, por lo menos en esto del presidente Obama, a mí me lo dicen cubanos, mira, es que lo otro no lo tumbó, esto no lo va a tumbar tampoco, porque mira, yo quiero visitar a mi abuelita en Santa Clara y yo tengo ese derecho como tiene un dominicano, ir a ver a su familia en Santiago. Ese es un punto válido, eso es un punto válido. Pero y van, bueno, tenemos que ir a una pausa y con el politólogo y escritor cubano Julio Schilling acaba de publicar un libro que va a ser presentado oficialmente el jueves 29 de septiembre en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre a las 7 de la noche. Un libro que ya pueden obtener a través de Amazon, se llama Democratización en Cuba, un manual conciso. Bueno, nos quedan como 10 minutos. Usted nos dice de lo que plantean en el libro. ¿Cómo no? Pero quisiera brevemente, para inyectar un poco de optimismo acerca de porque me has hecho una pregunta válida, hemos estado hablando contigo acerca de eso, de cómo... Es un optimificado. Mire, yo le voy a decir una cosa, yo tengo mucha esperanza, aunque algunos de mis compatriotas, sobre todo del exilio histórico, a quienes respeto muchísimo, y es más, los considero como gente que siempre ha tenido la antorcha en alto, que no se ha rendido, no ha entregado sus ideas, ¿no? Pero a veces creo que son demasiado severos con los jóvenes cubanos, con las nuevas generaciones de cubanos que llegan. Y yo tengo mucha esperanza, al igual que tengo muchísima admiración por personas del exilio histórico. Tengo una profunda admiración por por la cultura cubana, sobre todo. Yo amo la cultura cubana, yo amo lo que produjo Cuba y sigue produciendo, a veces teñido un poquito de ideología, pero en literatura, en pintura, en música, sobre todo. Yo he decidido que puedo perfectamente ser una persona que ama a Estados Unidos y ama el concepto de la libertad que se tiene en Estados Unidos y ama al lugar donde nació y cuya familia por línea materna lleva cientos de años. Yo me siento muy cubano en el sentido cultural y en el sentido patriótico. Me parece que Cuba tiene una historia muy importante, que hubo grandes guerreros en Cuba, como Antonio Maceo y Máximo Gómez. Cualquiera que sepa algo de historia militar, que haya profundizado un poquito, tiene que darse cuenta que los mambises eran unos leones en la lucha y unos genios en la estrategia. Me parece que Cuba ha dado grandes figuras y que es importante ser cubano. Me siento muy orgulloso de haber nacido en esa isla y de tener de compatriotas a tanta gente luchadora, y así que y gente inteligente, emprendedora, dentro y en la diáspora
también. Así que soy optimista. A mí me parece que la gente joven cubana, sin haberse leído yo no sé, sin haberse leído a John Stuart Mill, aquel ensayo de On Liberty, sin verdaderamente conocer la obra de Martí, a lo mejor tener una versión un poquito distorsionada de Martí. Cuando yo hablo con gente joven cubana, me lleno de optimismo porque tiene un sentido de la democracia, de la libertad, como cosa individual, que me dice que a lo mejor hay futuro. No, es que uno no tiene que vivir en libertad para saber que existe. Pero, mira, el proyecto Castro comunista ha fracasado. Está en el poder, sin duda, pero ha fracasado por múltiples razones que dan evidencia de eso. Primero, la idea de el despotismo marxista-leninista es que, bueno, la dictadura, el terror se utiliza por un tiempo, pero después que ya iba a florecer, que la sociedad iba a aceptar eso y lo iba a abrazar. No ha sido el caso. O sea, requieren un reforzamiento constante por uso de la represión y el terror. El hombre nuevo lo vemos en Miami, gracias. En otras palabras, fracasó. La dictadura ha tenido que precisamente permitir que sus calles se llenen de la clase que supuestamente más detestaban. En otras palabras, le han tenido que abrir al empresario extranjero, que dijeron que en Cuba pues explotaban. O sea que en todo su sentido su proyecto ha fracasado. La batalla, dejaron salir los cubanos como una válvula de escape y apostaron que el cubano se iba a olvidar de Cuba y que se iba a hacer raíces en los Estados Unidos. Bueno, lo que hemos visto es que la nación cubana ha crecido y en el extranjero esa nación cubana es mucho más potente que lo que produce intramuro, y es la nación a la cual todos los cubanos intramuros quieren salir. Y ahora están llevando esta campaña de relaciones públicas masiva para cambiar la opinión pública de los Estados Unidos, con busca que le faciliten crédito, que le faciliten transferencia de tecnología para mantener en el poder. Ellos van a querer transitar primero por el comunismo asiático, chino-vietnamita, y después, si logran atreverse, pues tener una simulación de tipo Rusia, tipo socialismo del siglo XXI, con votaciones, etcétera. Eso es el proyecto. Ahora, la realidad y que lo logren es otra cosa. Hay uno de los vamos a decir que es un decálogo, ¿no? Este manual conciso de democratización en Cuba. Hay uno de los puntos que habla de identificar y recuperar activos secretos y repudiar la deuda castrista. Ese es un paso fundamental dentro de este trabajo de democratización, ¿verdad? Totalmente, totalmente. El propósito es un desmantelamiento del sistema. Entonces, la dictadura castrocomunista tiene más de 2.500 empresas secretas. Digo secretas porque no están identificadas directamente, con fondos malversados, fondos que se le ha saqueado a la sociedad cubana. Esos fondos hay que buscarlos. Esas empresas hay que precisamente presentarlas ante las autoridades, tanto en los países donde están radicados como la justicia cubana. No se puede permitir la malversación, y eso se ha hecho a gran escala. La deuda castrista, cualquiera que le presta dinero al régimen de los Castro sabe el riesgo en que se está metiendo. O sea, si hemos visto en los últimos 2 años donde se han perdonado cerca de 15.000 millones de dólares, el régimen no tiene ninguna intención en pagar absolutamente nada. Entonces, el que entre en juego con el régimen tiene que saber las consecuencias, y hay que hacer una distinción. Una cosa es invertir en una dictadura. En otras palabras, tú puedes invertir en un país no democrático, pero si tú estás contratando a los ciudadanos directos, si tú estás en contacto con una sociedad civil, tú estás cometiendo, o sea, es un acto desagradable, sucio, me atrevo a decirlo, pero no eres cómplice. En cambio, para tú poder comerciar en Cuba, tienes que ser cómplice, socio, porque quien estás tratando es con el Estado dictatorial, no estás tratando con la sociedad civil. Porque se convierte en el socio. Exactamente, exactamente. Pero lamentablemente muchas empresas que estarían dispuestas a invertir en Cuba les importa un bledo. Pero las empresas españolas les importa un bledo de que es el Estado. Hacen un hotel en un joint venture, en una, ¿cómo se dice eso en español? Una empresa mixta. Una empresa mixta, ¿no?
Y entonces es el Estado el que contrata a la gente y aceptan eso. En España eso es ilegal, ¿no? Pero lo hacen en Cuba y no importa. Pero las compañías americanas estoy seguro que también lo harían. Pero fíjate, Ricardo y Diego, un ejemplo donde funcionó este tipo de campaña de concientización fue Sudáfrica. O sea, vimos cómo empresas prefirieron perder millones de un negocio lucrativo en Sudáfrica por el daño en relaciones públicas. Eso, exacto. Bueno, acá y en el mundo libre. Claro. O sea, en Sudáfrica racista. Eso es lo que hay que tener. O sea, ahí tenemos un ejemplo y una esperanza de cómo una campaña de concientización, de hacerles sentir vergüenza por violar leyes laborales. Es que lamentablemente han pasado 58 años y aquí hubo mucha gente, al igual que dentro de Cuba, hubo mucha gente que luchó, gente que sigue luchando y que pagó con presidio político, que dejó su sangre derramada en el paredón. En el exilio siempre ha habido mucha gente tratando de crear conciencia en la sociedad americana y no ha podido tener el éxito, lamentablemente, que tuvo el movimiento contra el apartheid. Hoy en día las encuestas también muestran que una mayoría del pueblo de Estados Unidos no favorece toda esta política de apertura. Pero es que la mayoría no hemos perdido esa batalla, o por lo menos no es que estamos en condiciones muy desiguales. Mira, hay un oficial del alto oficial de la administración del presidente Obama que cuando le preguntaron que si los cubanos iban a poder comprar una máquina Caterpillar, pues dijo, claro que sí. Después lo corrigieron y dijo, no, es por medio del Estado. Estaba como completamente que no sabía. Estamos hablando de un oficial alto de la administración del presidente Obama. La sociedad norteamericana entiende comercio de acuerdo al contexto norteamericano. Un comercio, tú vas a las tiendas, eso es algo que no existe en dictaduras como la cubana, y eso es lo que hay que fomentar. Aparte, las leyes de violaciones al tratado, convenio de la Organización Internacional de Labor, que Cuba se saquea el 90% de lo que se le paga, eso viola convenios internacionales de leyes laborales. Entonces yo creo que esto hay que llevarlo a la palestra pública, el derecho de pertenecer a un sindicato, todo esto, la contratación directa en Cuba no se hace, es un neoesclavismo lo que estamos viendo, y hay que avergonzarse como mínimo empresas que están haciendo eso, que todas quieren tener contrataciones con el mercado norteamericano. Bueno, toda esta campaña hay que hacerlo, y lo que busca establecer es este desmantelamiento del sistema, que es importante, y establecer que hay un bien y un mal. Si abrazamos la noción de que todo es permitido, entonces estamos invitando a que vuelva otro demagogo el día de mañana, tomen el poder, y eso es lo que invita y lo que da la impunidad. Muchísimas gracias, Julio Schilling. El libro Democratización en Cuba, un manual conciso, se presenta el jueves 29 de septiembre en el Salón Varela de la Ermita de la Caridad del Cobre. La cita es a las 7 de la noche. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Señor, un gusto haber compartido la mañana con ustedes. Gracias, Julio. Gracias a ustedes. Amigos.